hago un poquillo, ¿vale? Un resumen de lo que estábamos haciendo. Pues no lo sé, Alex. Es decir, se ha quedado un poco pillado, la verdad. O al otro en cuanto a esto. Que no sé lo que ha pasado, es decir, No no lo sé, sé, no no tampoco, de sé. repente ha dejado de funcionar, lo siento mucho. Es que aquí en internet parece que vivo en una cueva, de verdad. Claro, no pasa nada. Luego no sé si puedo, no sé si se quedan los dos unidos. El problema de esto va a ser cuando ahora se quede el vídeo, que no sé cómo se va a quedar, sí, porque a nivel de subirlo luego a YouTube, que lo subo, sí se queda bien seguro, porque puedo Ujú. coger los dos vídeos y los corto simplemente, pero a nivel de a lo mejor en Instagram no se va a quedar entero. Pero si no se queda entero, lo que hago es que lo subo en dos partes. Y como lo tengo guardado, Mm. lo subo en dos facetas enteras y ya está. ¿Vale? Y que ese va a ser el plan B. Problemas del directo. Problemas del directo. Bueno, lo bueno es que nos hemos quedado justo en la parte de la actuación de ante la emergencia. Es decir, que se ha quedado más o menos hablado el tema de la emergencia de tensión arterial, Mm. ¿vale? De que hay que tener cuidado y al final es simplemente actuar con cierta lógica. Es parar el ejercicio. Si yo pongo mejor el caso práctico que yo he tenido dentro de mi trabajo y en algún caso donde eso ha estado descontrolado, lo que yo he hecho es separar ejercicio, espero valores normalizados en ese caso y generalmente como tenemos una hora entre que esperas, ya empieza y tal, no te da tiempo a volver a entrenar porque tienes otra gente. Entonces, lo manda a casa o la manda a casa y simplemente le digo, hoy sí tienes que tomarte la tensión arterial varias veces para ver cómo va sucediendo esto. Y sobre todo si te sientes en algún momento algo extraño, llama directamente a urgencia, no tengas porque hoy es un día de estar atento, porque no sabemos por qué, el cuerpo ha reaccionado raro y tenemos que estar atentos. Simplemente los pongo de aviso. Sí, Pasamos si quieres a otro temilla, ahora que te quería preguntar es el tema de tener en cuenta los fármacos a la hora de generar los entrenamientos. Y los más sí. comunes, al final hay un montón, pero sí es verdad que vete a los más comunes. Sobre todo beta bloqueantes, es como no existe un paciente cardíaco que no esté en beta bloqueantes. Para mí, como una especie de chuleta es que siempre acaban en all. Esto cuando un paciente te da todas las medicinas en las que está, buscas los que acaban en all y dices, están beta bloqueantes. Lo puedes corroborar, pero casi siempre son beta bloqueantes. Y esto hace que la tensión arterial sea mucho más baja en esos pacientes. Entonces, realmente, cuando tú calculas la capacidad, La frecuencia perdón, cardíaca, la entiendo. frecuencia cardíaca, sí. Tú cuando calculas la frecuencia cardíaca máxima en un paciente por la fórmula 220 menos la edad o cualquier fórmula que utilices, siempre tienes que tener en cuenta que en estos pacientes no va a funcionar así. Cuando tú haces esta fórmula en pacientes que están en beta bloqueantes, tienes que siempre quitar entre 20 y 30. Usualmente se quitan 30 porque es mejor ser precavidos y no meterle una intensidad muy fuerte para realmente su ritmo cardíaco. Entonces, pues eso, beta bloqueantes, tener en cuenta eso, siempre quitar entre 30 porque a esta gente el ritmo cardíaco no le va a subir como una persona normal. Vamos a ver que por mucho ejercicio que hagan, se puede estabilizar. Y hay casos en los que, como tú me has dicho, alguna vez hemos comentado, estos pacientes están súper beta bloqueados y no les sube el ritmo cardíaco. Entonces, pues igual en vez de fijarse en intensidades, fijarse un poco más en RPE, cómo se siente el paciente y también presión arterial. La RP, para quien no lo sepa, es como una estimación del esfuerzo que tú estás haciendo durante el ejercicio, que suele trabajar de 1 a 10, es decir, imaginaros que 1 es nada de esfuerzo y 10 sería el máximo esfuerzo. Entonces, ahí es donde tendrías que tener en cuenta cuando un paciente está muy beta bloqueado, quiere decir que no va a subir de pulsaciones, que a lo mejor te lo encuentras en reposo en 80 y por mucha caña que le metes no sube de 100. Entonces, claro, eso es imposible. Eso es porque hay un fármaco que está impidiendo eso, porque seguramente tenga una propensión a algún tipo de taquicardia o arritmia o algo de eso que suele utilizar por esto. Y puedes trabajar eso de 1 a 10 o de 6 a 20, que es como la que se utiliza más a nivel pues, de cardiovascular con ejercicios de ese tipo. Es decir, que siempre se utiliza más a nivel aeróbico, en disciplina incluso de rendimiento, para que la gente un poco lo entienda, que a veces hablamos nosotros nuestro, Ya, nuestro idioma y la gente se pierde. la mágica escala de Borg. Sí. Y en tema, por ejemplo,
que hay, por ejemplo, que es muy común, por lo menos en España, el más conocido es el Adiro, que sería el antiplaquetario que hemos estado hablando, que al fin y al cabo es que no hay ninguna contraindicación, más allá de tener cierto cuidado de que sabes que si esa persona sufre una herida, pues la sangre corre más rápido porque no hay plaquetas que ayuden a cicatrizar la zona, ¿no? Y yo Sí. creo que no hay mucho más fármaco a tener en cuenta ahí. No, o sea, hay algunos más, pero son muy específicos, entonces yo siempre lo que hago es comprobar medicación y ver si en algún caso un paciente está en alguna que no conozco y ver qué pasa durante el ejercicio, ¿no? Pero sí que es importante siempre que estás tratando pacientes que son cardiovasculares o con algún tipo de enfermedad, pedir medicaciones actualizadas, porque puede ser que estén en algo que nosotros no sabemos y que puede influenciar el ejercicio, como por ejemplo son los beta-bloqueantes. Vale. Y a nivel de los ejercicios que tú recomiendas, es decir, el tipo de trabajo que más recomiendas, lo que se suele hacer, decir a lo mejor temas de posiciones, es decir, que tú me comentes un poco intensidad y tal, aquí lo vamos cogiendo, ¿vale? Y tú ves como quieras ir hablándolo y si veo que se te queda algo en el tintero que yo tenga la duda, pues te lo pregunto Sí. ahora, ¿vale? Sí, primero creo que habría que separar un poco los pacientes vasculares, como dije antes, a los cardíacos, porque, como dije antes, los vasculares van a estar limitados por el dolor, no tanto, o sea, no es peligroso que estos pacientes tengan una intensidad alta porque realmente no hay un bloqueo en las arterias del corazón, sino que están en las piernas, entonces no hay peligro, pero estos pacientes no van a poder ejercitar a ningún tipo de intensidad de ningún tipo realmente. Entonces, toda la idea de intensidades que nosotros tenemos en la cabeza con pacientes vasculares periféricos se olvida. Estos pacientes, pues estamos hablando de pacientes que andan 10 metros y se mueren de dolor. Entonces, el entrenamiento es completamente diferente. Tenemos que con estos pacientes centrarnos sobre todo en entrenamientos en cinta. ¿Por qué? Y es muy curioso. Hay muchos pacientes que no pueden andar en el suelo, pero cuando tú les subes a una cinta, pueden andar muchísimo más. Y el motivo es porque cuando tú andas en una cinta, lo único que haces es dar un paso, pero la cinta es la que se mueve, no tienes que hacer la fuerza muscular para mover todo tu cuerpo. Y ese es el problema. Ellos, una vez que tú tienes mucha sangre en los músculos, es cuando ocurre el bloqueo y cuando tienen esta isquemia, que es lo que les causa dolor. Entonces, con estos pacientes nos centraríamos en series de 3 minutos, 4 minutos, hasta que les duela en la cinta. Les duele, paramos, hacemos otra cosa. Ejercicios de musculación tronco superior. Sentados y les duelen las piernas. Cuando les ha dejado de doler, andamos un circuito en el suelo de 1 minuto hasta que te duela, al ritmo que tú quieras. O sea, es completamente diferente a cualquier tipo de entrenamiento que nos podemos imaginar con cualquier otro paciente. Son unos pacientes muy específicos. Y es un trabajo muy, muy bonito porque mejora muy rápido. Un paciente que hoy ha andado 5 metros, en una semana puede andar 15 metros sin que le duela, y para ellos es una pasada porque poder andar del supermercado al coche, por ejemplo, les da un montón de calidad de vida. Entonces, es muy bonito el trabajo y simplemente hay que centrarse en andar hasta el dolor, nunca que les duela demasiado, porque entonces van a tener van a empezar a odiar el ejercicio. Entonces tú les mandas ejercitarse hasta que te duela, pues no van a volver a entrenar. Simplemente cuando empiezan a sentir un poco de dolor, que paren hasta que les deje de doler y seguimos, ¿no? Esos son los vasculares. Y ahora Yo creo, empiezo por con... ejemplo, te paro un pelín ahí, creo que es Sí, importante esa parte del dolor. Es decir, porque hay veces que con ese tipo de pacientes se pensaba que ese dolor, que no habría que llegar a ese dolor. Y lo que se ha visto, por lo menos lo que yo he leído, es que es muy importante llegar a ese dolor. sí, Y que incluso en ese dolor, si la gente tiene cierta opción a mantener, estamos hablando en un problema vascular periférico, que puede ser como la tensión arterial periférica, que es como lo más conocido así, y que es bueno que se llegue a ese dolor, si eres capaz de mantenerlo también tiene ventaja. Es decir, que no es como en una angina de pecho que no tienes que notar a sentir el dolor, porque ahí ya sí es una causa de riesgo. En este caso es como que ese dolor es importante y te sirve para ir mejorando. sí, definitivamente, pero en el mayor de los casos la población con esta enfermedad es bastante adulta y esta gente es bastante más reacia al dolor. Si tú pones a una persona joven, sí que les gusta motivarse hasta un límite, pero esta gente mayor realmente no les gusta ese dolor, no les gusta ejercitarse, entonces tienes que intentar hacerlo lo más sociable posible para que no se den cuenta de que le está doliendo. Esa es una parte muy importante que es la psicología, ¿no?, del deporte.
motivarlos para que no estén pensando en el dolor, porque el dolor también está muchas veces aquí, ¿no? Pues hablarles, entretenerles y cuando les duela, que paren. Pero sí, es lo que tú dices. No hay que tener miedo al dolor, en ningún caso. Vale, pues ya como te he parado, ya si quieres pasar a la otra parte de la Sí, parte cardíaca. esta es la parte que tiene más cosas porque con los vasculares, por ejemplo, no hay guías, aún no han salido guías que digan lo que hacer con ellos, entonces todo lo que se hace es un poco lo que la investigación va diciendo, ¿no? Pero con los cardíacos está muy estudiado y hay un montón de guías que nos dicen específicamente qué se debe hacer y por qué. Entonces es mucho más, hay muchas más cosas que hablar sobre estos pacientes. Pues como dije antes, son descardíacos que han tenido un infarto, revascularización. El entrenamiento que se hace con estos pacientes, lo que está designado son series de ejercicio cardiovascular y activación, o sea, como un descanso activo, digamos. Las series no son muy largas, son de 3, 4 minutos, 5 minutos, depende la capacidad del paciente, el riesgo del paciente, como os he dicho antes. ¿Cómo se mide la intensidad en estos pacientes? Todos llevan un reloj con un medidor de frecuencia cardíaca y ellos saben perfectamente en qué rango tienen que entrenar. Y los rangos son para gente con baja intensidad, con bajo riesgo, perdón, entre 40 hasta 70%, que no sé si quieres explicar tú cómo se mide esto o si lo explico yo. De la frecuencia cardíaca, ¿estás hablando? Sí. Es que va a ser más complicado explicarlo que si yo tengo unos posts hechos ahora mismo en mi perfil que sale cómo calcula la frecuencia cardíaca máxima y cómo puedes calcular la frecuencia cardíaca reserva. Exacto, Y que al pues final sobre eso, como lo tenéis ahí, es más fácil que vayáis ahí, lo encontréis porque lo tienes que releer un par de veces para darte cuenta de entenderlo. dónde te salen los números. Sí, pues vamos a quedarnos con números para que os suene de un poco de oída, entre 40 y 70 y a la gente de bajo riesgo, a la gente de medio riesgo entre 40 y 60, nunca se llegaría a 70. Tienes al paciente con su reloj que puede medir en todo momento en qué ritmo cardíaco está, entonces puede ayudarse a medir su intensidad con eso y también con el RPE. Ni uno ni el otro, los dos juntos son muy importantes porque a veces uno puede fallar. El RPE de 11 a 13 sobre una escala de 20, de 6 a 20, como dijiste antes, de 11 a 13. Y estás hablando de intensidades. Volvemos a lo que estaba diciendo antes del entrenamiento de intervalos. ¿Cómo hacemos una progresión con estos pacientes? Como he dicho antes, hacen intervalos de actividades aeróbicas y un descanso activo. Pues en vez de hacer una progresión como haríamos con un paciente normal, a estos pacientes lo que hacemos es les quitamos un descanso activo. Pues imagínate que es un circuito de 5 estaciones de cardiovasculares, por ejemplo, cinta, elíptica, bicicleta, lo que sea, y 5 entre ellas minutos de descanso activo, que puede ser ejercicios de fuerza de tronco superior, por ejemplo. Si vemos que este paciente evoluciona, le quitamos un descanso activo, de manera que hace 2 estaciones cardiovasculares juntas. La manera de la que se hace así es porque lo que queremos llegar es que consigan minutos cardiovasculares continuos, más que no queremos que sea un paciente súper entrenado con un HIIT, lo que queremos es que lleguen a poder hacer un ejercicio aeróbico continuo de más de 20 minutos cuando se acabe el programa de entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos quitando descansos activos hasta que veamos que este paciente puede entrenar 20 minutos seguidos aeróbico. Tampoco nos fijamos demasiado en la intensidad que le ponemos a la bicicleta ni nada. Lo que queremos es que tenga la capacidad de entrenar durante un periodo largo tiempo, porque eso es lo que te va a dar la capacidad aeróbica y eso es lo que te va a salvar al final, ¿no? Estamos hablando de lo que sería un paciente que ha sido operado reciente, es decir, que lo que idea es decir, una vez que el paciente, que igual hay gente que ya ha estado de alta y demás, que puede hacer una vida normal, ahí ya tomaríamos otra, es decir, ya sería como un entrenamiento más normal. Pero Sí, que estamos hablando de la parte más aguda. Sí, esto sería lo que yo estoy hablando en las 7 primeras semanas de entrenamiento del paciente. Y una vez se consiga los 20 minutos de actividad continua cardiovascular, se puede empezar a considerar como más light, un paciente normal un poco más light, pero aún así teniendo cuidado, porque en el primer año el riesgo es bastante alto de volver a tener un evento cardíaco.
Y otras cosas que me he quedado un poco fuera y que me parecen bastante importantes si trabajamos con estos pacientes, tanto al principio como siempre, es que no deberíamos ponerlos en posiciones supinas. Por ejemplo, es muy típico gente que manda a hacer estiramientos o abdominales en posiciones supinas. Vamos a evitar estas posiciones en todo momento por... ¿Quieres que explique por qué fisiológicamente o no? Explícalo sencillo, es decir, como lo hemos hablado alguna vez, es decir, de manera sencilla. Recordad que la posición supina es tumbado boca arriba y que la posición prono sería tumbado boca abajo. ¿Y Sí. por qué si no se debe evitar la posición supina y la prono? Entiendo. Pero al final la Realmente posición tumbada no se o la dice. prono no, porque el corazón al caer tiene mayor facilidad, ¿no? Pues ahí, si te digo la verdad, no quiero hablar de lo que no sé y me pillas. Yo sé por qué la supina no se debería. La verdad es que tumbar a un paciente en prono no te da mucha... No sé si ganas algo tomando un paciente en prono en un ejercicio. Yo sé Eh, que se da sobre cuando suele haber arritmia y demás, hmm, te suelen decir que te pongas también de cuclillas y que eches como el cuerpo hacia adelante. Y es porque la posición del corazón genera también menos presión. Es decir, por la misma, vamos, por lo que yo tengo entendido, es decir, que ahí tampoco estoy seguro, pero entiendo que la prono no tiene tanto inconveniente por eso, porque el corazón sí es como que, por así decir, como que se deja caer y la hmm. presión no es la misma, que no, el trabajo que tiene que hacer no es el mismo. Claro, la posición supina sería peligrosa porque la presión venosa, o sea, donde está la sangre venosa, que no es la arterial, se concentraría muchísimo en el pecho, lo que hace que haya un gran retorno venoso y eso hace que haya mucha fuerza del corazón para poder bombear toda esta sangre. Y en esos pacientes queremos evitarlo porque han tenido un infarto, hay parte del corazón que no está funcionando, o sea, parte muscular que está, pues, digamos, como muerta, ¿no? Inhabilitada, entonces tiene mucha menos capacidad. Eh, Y esta parte, por entonces, ejemplo, de posición supina, una vez que han pasado, por ejemplo, estas 7 semanas que estamos hablando, quizás son más agudas, se debería seguir teniendo en cuenta, entiendo, pero ya no es tan limitante. Es como eso, es decir, no vaya a hacer una sesión de pilates boca arriba todo el rato, pero igual sí puede hacer algún movimiento boca arriba que no sea de larga duración, aunque se debería de evitar a lo mejor por así decir, en el primer año que hemos estado hablando, que quizás hay más riesgo de una recidiva. claro, a ver, cada paciente es un mundo. Si tú tienes un paciente que es joven, que ha recuperado muchísimo, que está físicamente súper bien y que lleva entrenando un año a tope, sí, ¿no? Pero yo, lo que tú dices, el primer año no lo haría porque realmente no es que nos ofrezca algo extraordinario y no nos queremos arriesgar. Entonces, vamos a dejarlo, vamos a intentar no hacerlo el primer año y después, pues cada paciente vemos cómo evoluciona y se puede llegar a tratar a un paciente como una persona que no ha tenido ningún problema si llega a recuperarse del todo, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos. A ver, perdón, que te he parado ya. He hecho 2 parones. No, no, me parece bien, que si no se me olvidan las cosas. Otra cosa que quería mencionar es la importancia del calentamiento y la vuelta a la calma, que parece que siempre se dice cuando se entrena con cualquier persona y luego pues nadie lo hace. Con esos pacientes es especialmente importante. O sea, no hacerlo, si no lo haces, estás cometiendo el peor error que podrías. No sé exactamente cuál es el normal de calentamiento y vuelta a la calma con personas normales, pero con estos pacientes tenemos siempre mínimo 15 minutos de calentamiento y mínimo 10 minutos de vuelta a la calma, siempre. Y muy importante en el calentamiento es que si hacemos ejercicios de estiramiento en el calentamiento, por cualquier motivo que sea, si se hacen, hay que recalentar. Es muy común, a veces, pues estamos calentando, nos ponemos a hacer algo más pasivo y después nos ponemos a ejercitar. Recalentar siempre antes de ejercitar. ¿Por qué es importante en esos pacientes el calentamiento? Porque hay que dilatar las arterias coronarias del corazón. Si no se dilatan las arterias coronarias del corazón y de repente ponemos al paciente a ejercitar, los músculos de las piernas van a necesitar un montón de sangre que no puede ser bombeada porque las arterias del corazón no están dilatadas suficiente para todo este impulso de sangre. Entonces, vamos a causar que el corazón tenga que hacer muchísimo más fuerza de lo normal, porque cuando tú te has pasado un líquido por un tubo más pequeñito, tienes que hacer mucha más fuerza que si el vaso está dilatado, ¿no? Pues por cuestiones fisiológicas, siempre calentar y recalentar y recalentar. ¿Que paramos a nuestro paciente para medir la tensión arterial en medio de una sesión de entrenamiento? Recalentamos, siempre. Hay que tener mucho cuidado con eso. La vuelta a la calma, ¿por qué es tan importante?
Pues por lo contrario, si de repente una persona que está ejercitando tiene toda la sangre acumulada en los músculos de las piernas porque estaba haciendo bicicleta, le paramos de golpe, esta sangre se va a acumular en los vasos sanguíneos de las piernas, haciendo que no haya retorno venoso y haciendo que, o sea, como la presión arterial baja porque hemos parado de golpe, no hay fuerza para que haya retorno venoso y para que el corazón funcione con normalidad. Entonces, calentamiento y vuelta a la calma. Y otra cosa muy importante, y ya me callo porque estoy hablando mucho, es que con esos pacientes, después del calentamiento, hay que observarlos, sobre todo las 7 primeras semanas. No puedes dejar a un paciente acabar un calentamiento y decirle, vete a tu casa, todo bien, porque durante los 30 primeros minutos después de la vuelta a la calma, hay un mayor porcentaje de eventos cardíacos, taquicardia, hipotensión. No podemos arriesgarnos, tenemos que observarlos. Se pueden hacer juegos, se puede hacer cualquier cosa para mantenernos activos, o sea, ahí, pero no podemos dejar que se vayan y tampoco deberíamos dejar que se vayan sin medir esa tensión arterial y garantizar que es una tensión arterial normal. Después, observar, medir al final del ejercicio, comparar, ver síntomas. Si dejamos a una persona en la calle después de entrenar y le pasa algo, lo más seguro es que seamos responsables. Vale. No ha dicho darle una pregunta, ¿vale? La vamos a dejar para el final, ¿vale? Que así tenemos las 3 preguntas ahora mismo que le he apuntado, ¿vale? La dejamos para el final. A nivel, por ejemplo, es decir, una vez que ya, sin basarnos a lo mejor en esas semanas más agudas que es postoperatorio, estamos hablando que la intensidad debería ser más o menos parecida. Entiendo que igual ya podemos ir subiendo a lo mejor a un 70%, incluso a un 80%, lo cual no deberíamos subir más de ahí, que yo creo que porque subir más de ese 80% una vez, como de forma esporádica, se te puede ir, pero tu objetivo no tiene que ser estar en un 80%, porque está hablando ya casi de... Estamos hablando de esfuerzo submáximo en una situación normal. Igual no es necesario llegar a esos límites. Ahora, si tú no lo ves así, es decir, lo comentas. Estamos hablando como de un proceso, imagínate, tú paras de esa parte como una vez que tú ya estás en la calle. Es decir, pasando las fases que tú estás ambulatorio, por así decir, que tú estás dentro del hospital o con ese equipo hospitalario, donde estáis, en este caso, en Inglaterra, vosotros, también los ciencias de actividad física y del deporte. Sí se podría subir un poco la intensidad y hablando de otro tipo de entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza tú podrías recomendar ahí? Es decir, no dentro de la parte esta más aguda, de las primeras semanas, sino más para adelante. Si me puedes comentar algo del tema del trabajo isométrico, ¿vale? Es decir, yo de esto sí he leído bastante. Y bueno, por ahí, esas son las preguntas sobre qué haría sobre el trabajo de fuerza y sobre la isometría. Vale, yo te comento primero para poder ponerlo un poco en visualización cómo se hace aquí, porque tampoco quiere decir que se haga así en todos los países, y tampoco quiere decir que aquí se haga como mejor se debe hacer, ¿no? Pero aquí, como tú has comentado, porque no me dio tiempo a comentarlo, se divide por fases. Entonces, la fase clínica que tú dijiste sería la fase 3, que es desde que tú tienes un problema, un ataque de corazón, las 7 semanas, o si tú no quieres empezar el entrenamiento directamente y quieres que pase un año, las 7 primeras semanas de entrenamiento van a ser en un ámbito hospitalario con especialistas y material en caso de que pase algo, ¿no? Pero luego pasaríamos a esta fase 4, que ni siquiera es obligatoria, hay gente que nunca llega a pasar, que sería más la que tú me comentas, la de una persona en un gimnasio, un entrenador personal o simplemente ellos en su casa. Y aquí, no es por corregirte, pero las guías siguen diciendo que mantengamos la intensidad, no llegan a máximo 70 si es de bajo riesgo, porque como hemos dicho antes, son pacientes que están en medicación, están bloqueados, no tienen una capacidad aeróbica suficiente y tampoco quieren tener una sensación del ejercicio que les asfixie. No están motivados a entrenar, la mayoría de ellos, porque su capacidad aeróbica es tan baja que no se sienten seguros haciéndolo. Entonces, nos tenemos que más pensar en un momento en algo continuo, algo de puedo entrenar durante 1 hora, ese es mi logro, más que puedo subir al 80%. Menos intensidad, más duración, siempre, es lo que deberíamos enfocarnos. Y sobre el entrenamiento de fuerza, sí que hay guías que dicen
que se debe entrenar 50% de RM en la parte superior y 70% de RM en la parte inferior. Eso es lo que decían las guías que yo he leído. Nunca he visto hacerlo aquí, o sea que tampoco podría darte mi punto de vista. Es una cosa que se deja bastante de lado. No creo que haya ningún problema con hacer entrenamiento de fuerza siempre y cuando se siga teniendo en cuenta esas intensidades, porque un entrenamiento de fuerza puede acelerar tu corazón tan como un entrenamiento cardiovascular. Entonces, siempre y cuando tengas cuidado con eso, sí que puedes entrenar fuerza y les va a dar un montón de calidad de vida a estos pacientes. Pero no me enfocaría solo en entrenamiento de fuerza, sería como algo secundario. Incluso lo podría intercalar con un entrenamiento cardiovascular de manera que haya un descanso activo. Sí, yo por ejemplo cuando lo he trabajado siempre, es decir, una vez que ya se han dado esa parte hospitalaria, que yo entiendo que es como hemos recuperado la capacidad aeróbica mínima que sería necesaria, yo sigo trabajando esa capacidad aeróbica dentro de las sesiones, pero justamente lo que yo hago en mi parte práctica es al contrario de lo que tú estabas haciendo en la parte hospitalaria. Es decir, yo tomo como parte principal el trabajo de fuerza, que al hacerlo en circuito también me genera ese trabajo aeróbico, es decir, no solamente hago un trabajo de fuerza aislado en el mismo ejercicio varias veces, sino que genero a lo mejor 7 postas y genero esa parte de circuito que estoy haciendo un pequeño trabajo cardiovascular que sé que no se va a ir del 40-60% y suelo trabajar buscando un trabajo, por ejemplo, un carácter de esfuerzo que sé que vayan sobrados. Es decir, en lugar de trabajar con RP, trabajo con la sensación de si yo hago 10 repeticiones, podría hacer al menos 10 más, que es como en torno al 50%. Sí es verdad que solo trabajo con gente que igual no está todavía bien al 100%. Que luego, una vez que esta persona se está recuperando, yo llega un momento en el que no, es decir, trabajo casi con una persona normal. Tengo en cuenta quizás no irme a esfuerzos máximos, es decir, no busco que haga una RM, es decir, una ejecución con la máxima carga posible, simplemente porque creo que no es necesario, es decir, no lo hago con nadie y con ellos tampoco lo hago, es decir, simplemente es que no es que no lo haga con ellos por algo especial, es que no lo hago con nadie, no me parece, a nivel de salud, de lo que yo me dedico, no me parece hacer, no me da nada, no me da ningún plus, y es como suelo trabajar un poco en esa parte, y luego la parte, es decir, una vez que hago el circuito, meto la bici, y una vez que hago el circuito, meto la bici. Entonces trabajo con pequeños, de tal manera que generalmente busco que dentro de la sesión hagamos como, siempre estoy buscando como al menos 10 minutos de bici, que es como la parte que sabes que te puede dar ese componente ya de cardiovascular, y entonces si vengo a hacer el circuito, lo uno, intento generar esa parte, un poco así. Pero no es que sea lo mejor tampoco. Habría que intentar llegar a 20, siempre, mínimo 20, de cardiovascular junta. Pero sí. Yo lo que hago es como unirlo con el circuito y tal, meterlo ahí. Y luego las sesiones que no vienen, pues es la parte que yo dedico a que, pues esa parte que vayan controlados, que ellos salgan a andar, que salgan a hacer su parte de trabajo cardiovascular aislado, por así decir. Pero aprovecho que conmigo, por así decir, cuando están con nosotros, les doy más importancia a las fuerzas, porque creo que son los movimientos que se pueden hacer más daño, son más incorrectos. Y una vez que ellos salen ya de esa rehabilitación cardíaca, tienen cierta conciencia de dónde están los síntomas. Entonces, me parece que el trabajo aeróbico se puede casi dejar en ellos más que el trabajo que estén en una bici, que yo esté ahí con ellos, que sí, que está bien, pero quizás en las primeras semanas, que es donde es más importante. Después, en cierto modo, los vas dejando un poco más sueltos por su parte, como yo lo suelo hacer. Y en el tema del trabajo de la isometría, yo de ahí he leído bastante. He leído bastante sobre ello y no sé si tú... Yo entiendo que vosotros no lo trabajáis ni siquiera allí. No, en el hospital todo lo que hacemos de fuerza es un poco calidad de vida, en la que tengan la capacidad de poder levantar las cosas de la compra. No nos centramos en fuerza porque esos pacientes muchas veces son muy mayores, entonces ni siquiera se sienten motivados para ello. Y también porque lo que queremos realmente es que tengan una capacidad aeróbica alta, ¿no? Y se puede conseguir con trabajo de fuerza, sí, es verdad, pero necesitas tener mucha más motivación que simplemente estar en una bici. ¿Se te ha vuelto ahí? Se me ha ido, pero espero que... Te escucho, por lo menos te escucho todavía. Menos mal. Bueno, pues sigo, yo te comento un poco de lo que yo he leído a nivel del trabajo isométrico. El trabajo isométrico, cuando hablamos de este trabajo, estamos hablando de un trabajo de fuerza mantenido. Es decir, imaginaros como una plancha o un entrenamiento de plancha de core que tú mantienes aquí. Hay, por ejemplo, unos agarres que se llaman dinamómetros para hacer de esto, sentadillas mantenidas y tal. Y se ha visto que esto antes era una cosa de las que estaban contraindicadas en personas, sobre todo con hipertensión o problemas cardiovasculares o cardíacos. Pero a día de hoy incluso se empieza a recomendar de cara a disminuir la hipertensión.
Es decir, hay bastantes investigaciones que hablan cómo el trabajo isométrico, sobre todo de miembros superiores, puede ayudar a reducir la hipertensión. Yo te sigo escuchando por ahí, el ruido que ha hecho te lo he escuchado. ¿Estás por ahí? Yo estoy por aquí, sí. No te veo a ti, pero no sé si soy yo o si eres tú, porque yo te dije, vivo en una cueva. No lo sé, yo a ti te veo pillado. Te veo que te has quedado como pillado. Pero bueno, seguimos, lo importante es que se te oiga. En verdad Sí. hemos terminado casi todo. Quería recomendar una guía. Me dijiste que no se me olvide recomendar las guías que hay, por si la gente quiere acudir a ellas. Sí, o sea, a mí es lo que más me ha ayudado, sobre todo porque está todo muy bien explicado y definido lo que hay que hacer y al final todo tiene una base científica. Entonces, me voy a centrar más o menos en dos guías, que son las que a mí me parecen que dicen más lo importante. Sería la guía de rehabilitación cardíaca, si nos centramos en pacientes cardíacos que han tenido un infarto, se llaman ACP y CR Standards. Está en inglés, afortunadamente, desafortunadamente, pero se entiende muy bien, es muy específica para estos pacientes cardíacos y está todo. La última actualización es del 2018 y está en internet para todos. Entonces, pues, echarle un ojo si tenéis pacientes cardíacos porque os puede ayudar un montón, os puede dar un montón de ideas. Otra guía que a mí ha sido todo para mí ha sido la de la American College Sports Medicine. No sé si habéis escuchado. Eh, en esta guía es muchísimo más extensa y se centra no en pacientes cardíacos, sino en todo tipo de población, o sea, hipertensión, diabetes, gente con problemas periféricos, o sea, absolutamente todo. Y aunque es muy extensa, tiene partes que le pueden ayudar muchísimo, como por ejemplo la parte de la medicación. O sea, un anexo al final que te dice cualquier tipo de medicación que pueda estar un paciente y cómo actuar en el ejercicio con esa medicación. Entonces, está súper bien. No es una guía para leerse entera, es una guía para tener en caso de, buscas algo y está ahí, cómo hacer test de esfuerzos con cada tipo de población, cómo medir intensidades, cómo medir frecuencia, los criterios FIT y nada, simplemente esas dos que a mí me han ayudado mucho y me hubiera gustado que alguien me las hubiera mencionado cuando estaba en la carrera y no ahora, que parece que es demasiado tarde, pero nunca es demasiado tarde, así que echarles un ojo y no mucho más. Sí, bueno, muchas veces yo creo que en la carrera se nos dicen cosas que a veces ni nos enteramos. Y yo me da la sensación porque luego todas las con gente dicen, no, si es que esto está recomendado y de hecho lo hemos pensado. Pero a veces en la carrera estamos en otro nivel, a otra vida. Sí, es complicado, sobre todo porque a veces hay muchas salidas que ni siquiera sabes que quieres o que existen, ¿no? O sea, yo jamás me hubiera imaginado trabajando en un hospital cuando estaba haciendo la carrera y al final es simplemente buscar y tienes que interesarte tú. O sea, es imposible que alguien te explique todo el mundo, tienes que tú saber buscar tus medios y lo que quieres y especializarte en una cosa y así es. Y bueno, pasamos a la parte de las preguntas. Que una de las preguntas que nos dejaron era si nosotros, los licenciados en ciencias del deporte o los educadores físicos deportivos, y si deberíamos de estar mucho más unidos al cardiólogo, es decir, el trabajo que podríamos hacer junto con el cardiólogo. Sí, es una pregunta compleja porque dependiendo el país funciona de una manera o no. O sea, sé que en España cardiólogo es un mundo, no tienen ni idea de ejercicio y tampoco parece que les interese y después está los profesionales del deporte. Pero en otros países como Inglaterra sí que estamos muy, muy unidos. De hecho, es el cardiólogo el que tiene que referir al paciente para un entrenamiento, una rehabilitación cardíaca. Entonces, el cardiólogo contacta con nosotros, nos dice, os va este paciente y su historial cardíaco es todo este. Y nos manda un historial clínico súper definido que nos ayuda un montón a tratar al paciente. Entonces, ¿debería haber una relación? Sí, debería. Problema, que los especialistas del deporte en España no están muy metidos en la parte clínica de hospitales. O sea, no están 100%. O sea, no existe ese puesto ahora mismo y espero que en el futuro exista. Quien hace los test de esfuerzo en los hospitales de España son las enfermeras. Entonces, es complicado. Sería idílico que ocurriera, pero va a ser siempre complicado. Claro, es que el problema No yo sé creo si que tú... está ahí es que sí, que a nosotros al final aquí en España no tenemos a día de hoy no se nos valora con ese hueco. Eso es lo que tú dices, por ejemplo, te encuentras que hay una enfermera que está ahí, que
que bueno, si no hay nadie, pues mira, bueno está que está ella y que en parte tendrá cierta formación, pero al final el que sabe de entrenamiento y deporte somos nosotros. Y luego está la otra parte del fisio, que está intentando quitarle ese trozo al educador físico deportivo y que quieren entrar ahí. Y que como ellos ahora mismo sí están posicionados como sanitarios, al final la relación la tienen más entre ellos. Y luego sí es verdad que yo, lo que sí veo es decir, igual es porque yo estoy más en contacto, pero sí veo que hay cardiólogos en España que sí quieren trabajar con gente del deporte. Yo creo que al final los conocen. Si conocen a gente, yo en Granada, por ejemplo, trabajaba con un cardiólogo, sobre todo, ¿vale? Que alguna vez trabajamos, era un cardiólogo importante de Granada, y simplemente nos derivábamos, no nos conocemos físicamente, y hablábamos simplemente a través de mail. Estamos de Juan Jiménez, y a un cardiólogo muy bueno que hay en Granada, y él me derivaba y me decía, mira, te mando a esta persona, tiene tal problema, y los medicamentos que nos mando son esto y esto, y simplemente me decía, dime un poco el planteamiento que tienes para ver y dime cómo va yendo. Y simplemente manteníamos cierto contacto mensualmente, o al principio quizá algo más, y sobre eso íbamos trabajando. Entonces me decía, pues mira, o iban a una revisión y él me mandaba siempre un mail de, pues mira, va muy bien, puedes meterle más intensidad, generale esto. Y por lo menos le iba comentando lo que íbamos haciendo. Pero sí que podríamos tener mucha más relación. Me preguntaba Carolina. Dime. Perdón. No, simplemente quería un poco también decir que es verdad que los fisios están intentando quitarnos un montón ese puesto, pero yo creo que nosotros también tenemos que luchar mucho para que haya una educación clínica en la carrera. O sea, realmente de la parte clínica en la carrera se ve muy poquito. De hecho, la fisiología del ejercicio es muy importante para todo esto y también se ve muy poquito. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos más potentes en conocimiento, ni nos pisan los pies porque no saben nada de ejercicio y todo esto es ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que luchar por ello y ellos deberían dejarse de intentar quitarnos el puesto, pero sí, toda la razón te doy a ti. Sí, es que en el grado se ha cambiado incluso, se ha cambiado parte del trabajo. Yo cuando era licenciatura nosotros estudiábamos mucho más fisiología, de la que luego se ha quedado. Entonces tú ves que ahí ha habido algo raro, es decir, allá se ha generado algo raro porque yo sí tenía fisiología básica, fisiología del ejercicio, una optativa de fisiología, teníamos más optativas de análisis fisiológico, es que teníamos bastantes cosas. Pero bueno, la pregunta de Caro era, ¿crees que un paciente recién operado el miedo a hacer deporte le puede sugestionar y en cierto modo hacerle sufrir ese dolor? Y como que esa persona está recién operada y simplemente el mismo miedo le genere y se autogenere el dolor, por así decirlo. Sí, podría pasar, pero tenemos que prevenir. O sea, no podemos decirle a un paciente, no, ese dolor es psicológico, sigue entrenando, porque nos podemos hacer que tenga un infarto de nuevo. Entonces, siempre hay que intentar parar el ejercicio y ver cómo responde el dolor. O sea, se puede identificar perfectamente un dolor de angina de pecho a un dolor que es mental, es diferente. Una persona con angina de pecho deja de respirar, le ves encorvado, le ves muy agitado, rollo, algo está pasando, asustado, pálido. O sea, usualmente es un dolor que no solamente ves porque una persona te dice, tengo este dolor, sino que también puedes ver que hay algo que no va bien porque esta persona no está respondiendo como normalmente, ¿no? Entonces, sí que puede ser que sea un dolor psicológico, nos ha pasado a todos que nos duele algo psicológico, pero sí que se puede identificar y aunque no pudiéramos identificarlo, deberíamos parar el ejercicio, siempre, en caso. Pero es que el riesgo, poder puede ser, pero quizás el riesgo que corres de pensar que quizás el psicológico es muy alto, porque, es decir, caer en esa equivocación que pueda ocurrir, creo que sería complicado, yo también lo creo, en esa parte. Y luego nos pregunta Ale, que no sé si llegó a coincidir contigo en la carrera, que puede ser, nos pregunta si el uso del FOAM, el rodillo de automasaje, para que la gente lo entienda, la que nos estén viendo, podría servir para preparar la musculatura a nivel de calentamiento, si lo utilizaría. Es lo que yo he entendido en la pregunta. No sé si Ale es lo que quería decir. No sé cómo podrías utilizar el FOAM sin ponerte una posición supina o prono, lo cual yo no lo usaría. O sea, no estoy diciendo que sea malo porque no sé si es malo o no, pero yo no lo usaría por el hecho de que expliqué antes fisiológicamente por qué es peligroso poner a estos pacientes en posición supina y prono, y también por el hecho de que un calentamiento
lo que queremos es que no es tanto como que la musculatura esté preparada, sino que el ritmo cardíaco se eleve y que haya una dilatación de los vasos sanguíneos para que el corazón no tenga que hacer tanta fuerza para bombear la sangre. Entonces, realmente, si tú masajeas la musculatura, no estás consiguiendo ese aceleración en el ritmo cardíaco y esa dilatación sanguínea, que es realmente lo que necesitamos para evitar que tenga una isquemia del corazón, ¿no? No sé si me he explicado Vale, sí, bien. sí, yo sí te he entendido. Ahora ha preguntado Alex que si algún FOAM manual o tal, claro, pero al final el FOAM manual lo que está haciendo es masajear. Y lo que tú quieres es que a nivel fisiológico esa musculatura no solamente se active a nivel de calentar la musculatura de forma aislada, sino quieres que el corazón aumente su función, por así decir. Claro, claro. Entonces, O sea, dentro me cabe, realmente, claro. No, sí, sí. perdón. No, sí, es lo que tú estabas diciendo, que realmente no es que la musculatura vaya a hacer un ejercicio bestial, porque a la intensidad a lo que esos pacientes se entrenan no va realmente perjudicar a la musculatura, es simplemente como el corazón y los vasos sanguíneos responden. Por eso es importante el calentamiento, no tanto por calentar muscularmente. No sé si me explico. Sí, sí, que Sí, al creo que final lo lo he que tú entendido. buscas es más un efecto fisiológico que la parte muscular solamente. Es decir, al final el calentamiento estás buscando un calentamiento muy basado en la fisiología cardíaca, que es lo que tú estás trabajando, lo que quieres rehabilitar y lo que quieres volver a estrenar. La parte Claro. muscular en este caso la dejas más de lado, te da igual que tenga algo más de contractura en cierto músculo, quitar esa tensión, sí que eso te da, en parte sí queda secundario en este aspecto. Mm. Vale, pues yo creo que he entendido por todo el mundo. Pues listo, yo creo que no hemos ido de hora. No, porque la verdad que es bastante extenso, es bastante interesante y son cosas que hay que atinar más, si no se pueden dejar tanto en el aire. A veces. Pues por mi parte, darte las gracias. No sé si alguien tiene Y alguna a ti, pregunta que no parece, yo pero creo que gracias no. a ti porque la verdad es que siempre me gusta que la gente pueda saber de estos temas que aunque parezca mentira, nunca te imaginas que vas a poder trabajar con poblaciones así, pero puedes entonces compartir la sabiduría para todos los que puedan